Dicen, pero no sale. Ahora recién está grabando. ¿Perdón? No le iba a decir, no salía la grabación a un ladito, pero recién ya apretó que está grabando. Sí, sí, ya se está grabando la clase, no, no tengan pena. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta que tengan antes de poder iniciar referente a los trabajos, tal vez, a la asistencia, ¿no? O la Las distribución. ponderaciones. Muy bien, las ponderaciones. A ver, vamos a abrir aquí un Excel y vamos a ir marcando. Muy bien. La ponderación tengo entendido que son 10 puntos la asistencia, ¿no? Asistencia 10 puntos. Y la distribución de todo el resto del trabajo vendría a ser 90 puntos, ¿ya? Esos 90 lo podemos distribuir en 4 trabajos prácticos o 3 trabajos prácticos, trabajo uno, trabajo o examen, como quieran llamarlo, de ambas formas se lo puede tomar. Los, el 3, que esto podemos asignarle eh, 25, no, 20, 20. 20, que hasta aquí habrían 60, 70, y el último que sería de igual forma un trabajo, o directamente podemos llamarlo examen, ¿no? Licenciado, Los está 30 puntos. compartiendo los textos. Ahora sí, Ahora sí. muy bien. ¿Les parece así la ponderación o algo que quieran cambiar o cómo lo tenían en la materia anterior? Ya escucho sugerencias para que podamos quedar de acuerdo y no tengan problemas ustedes, ¿no? Porque al fin y al cabo son ustedes los que tienen que ganarse esos puntos. Está bien, así le dicen. Los demás, Sí, está bien, dice. muy bien. De esa manera entonces vamos a quedar, ya no se olviden. Asistencia 10 puntos y el resto sería ya en trabajos prácticos y el examen, ¿ya? El tema de trabajos y el examen, todo va a estar en la plataforma para que ustedes puedan resolver y subir su documento, ¿ya? Muy bien. Bueno, para empezar, creo que no me presenté. Mi nombre es Juan Carlos Rojas, ¿ya? Voy a ser su tutor en esta materia, como les había comentado, de contabilidad de sociedades, ¿ya? Vamos a ir iniciando entonces con los conceptos básicos y un poco de lectura, ¿no? Porque aquí vamos a ver un poco más de lectura también, referente al tipo de cada sociedad que veamos. Al WhatsApp, no sé si les puedo compartir tal vez este texto para que lo vayan teniendo a mano. Sí, Lisa. Aquí les voy pasando. Me informan si lo reciben. Ya llegó Lisa. Ya, ese es uno guía que vamos a usar, ¿ya? En la plataforma les voy a subir algunos otros documentos y otros libros para que también los tengan como consultas ahí. Muy bien, empecemos entonces. Generalidades de la sociedad. ¿Qué es una sociedad en sí? Nos dice que una sociedad es considerada una unidad económica que está formada por activos y pasivos, combinando los factores de producción, capital y trabajo, ¿no? La sociedad es la reunión de dos o más personas para fines científicos, artísticos, económicos, de beneficencia, comerciales de lucro, y todos estos buscan un fin determinado, ¿no? La sociedad busca sus beneficios. Este es un pequeño concepto entonces bastante claro referente a la sociedad como tal. Prácticamente es una unidad económica, ¿no es cierto? Que nos dice que está conformado de igual forma por activos y pasivos. Nosotros ya en contabilidad uno y contabilidad 2 hemos visto cuál es la formación de esos términos que estamos usando, ¿no? Activos y pasivos.
¿no? ¿Alguien recuerda exactamente qué son los activos y qué son los pasivos? ¿Quién recuerda qué son los activos y qué son los pasivos? Activo sería el capital, ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? así dinero, digamos, en banco y todo eso. Y pasivo serían por los vehículos, edificios, esas cosas, ¿o estoy equivocada? No, los pasivos no vienen a ser los edificios. Esos son activos fijos, ¿no es Mm, cierto? Dicen, Sí. dicen buenas Los noches. Los tres, activos son todos los bienes, ya sean materiales o económicos en efectivo, y los pasivos serían las obligaciones que tiene la empresa. Exactamente, ¿no? es como decir que los pasivos son, los activos son el ingreso y y los pasivos son el egreso. No, desde ese punto no. Los activos vienen a ser prácticamente todo el capital que tiene la empresa, ¿no? La cual estaría formada precisamente por dinero en efectivo o bienes en todo caso. Y los pasivos prácticamente vienen a ser las obligaciones que tiene la sociedad. Aquí para que veamos un poco, a ver, en el Excel, vamos a recordar activos, pasivo y patrimonio. Muy bien. Aquí que decíamos nosotros, por ejemplo, la formación de esto, que viene a ser la ecuación del balance, ¿no? ¿Se acuerdan la ecuación del balance? ¿Se acuerdan de la ecuación de balance que nos decía? El activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? No. Sí, Licen. Sí, Licen. Muy bien. La ecuación del balance entonces nos decía eso, ¿no? Por ejemplo, nos decía, tenemos 100 bolivianos en activos y esos 100 bolivianos corresponden a 50 como pasivo y 50 como patrimonio. La suma de ambos o el total nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros al sumar todos los activos teníamos el total de 100 y teniendo la suma del pasivo y el patrimonio teníamos de igual forma 100 bolivianos, ¿no? Denme un minuto, por favor. Muy bien, van a disculpar. Decíamos, el texto nos indica en el concepto
que la unidad económica dice que está formado por activos y pasivos. Entonces, ¿cómo relacionamos eso a lo que ya hemos visto? La ecuación de balance nos menciona, todos los activos van a ser igual al pasivo y el patrimonio. Perfecto. Entonces aquí nosotros tenemos esa ecuación. ¿Ya? ¿Cómo la representamos? Pues precisamente aquí. Estos activos, en este momento desconozco porque no tengo la cuenta. Licenciado, no se escucha. Muy despacio se escucha. A ver. Ahora sí logran escucharme. Sí, licenciado. Ya, muy bien, les decía. El concepto que nos señala aquí el texto nos dice que la unidad económica va a estar formada, ¿no? O en este caso la sociedad como una unidad económica formada por activos y pasivos. Eso ya lo hemos visto en contabilidad 1 y contabilidad 2, donde la ecuación del balance nos dice, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Si aquí, por ejemplo, estos 100 bolivianos yo le asigno una cuenta contable, podemos decir caja, ¿no? Que sería efectivo, ¿no es cierto? Caja moneda nacional. Entonces tenemos nuestro efectivo ahí. Los 100 bolivianos lo tenemos efectivo. Pero ¿cómo hemos obtenido este activo? Pues precisamente de una obligación, ¿no? Aquí tenemos un pasivo por 50 bolivianos y un patrimonio propio de 50. Es decir, esto representa mi capital y esto puede ser una cuenta o un préstamo por pagar, ¿no? Entonces, para poder yo formar mi capital, ¿no? He necesitado poner un capital propio y hacerme acreedor a una deuda, ¿no? Y de esta forma tener los 100 bolivianos que estoy mostrando aquí en el activo. De esa manera, entonces, nosotros entendemos la ecuación del balance, ¿no? Y queda mucho más claro el concepto que nos dice aquí, que está formado precisamente por activos y pasivos. Combina, dice, los factores de producción, capital y trabajo. Eso lo sabemos muy bien por el hecho de que ya hemos visto que dentro de la parte contable nosotros precisamente trabajamos, ¿no? Con eso, haciendo trabajar el capital y el trabajo que vendría a ser la parte en la que nosotros ponemos en ejecución, ¿no? La sociedad es la reunión de dos o más personas. Ahora, aquí, para cualquier fin, en este caso dice científico, artístico y demás, nosotros como sociedad en este rubro de la contabilidad nos vamos a referir a esto, ¿no? A que sean de comerciales de lucro, ¿no? Porque las sociedades en gran parte eh, lo que buscan es lucrar, ¿no es cierto? Es decir, obtener beneficios, que eso precisamente nos lo aclara aquí. La sociedad busca sus beneficios, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo diferente acá? Que nosotros para poder ya emprender una empresa, tenemos que definir si vamos a hacer una sociedad o vamos a hacer una empresa unipersonal. La empresa unipersonal prácticamente es de una sola persona, ¿no es cierto? Un solo dueño. Mientras que la sociedad nos señala que vienen a ser dos o más personas, ¿ya? Entonces, este tipo de sociedad que nosotros vayamos a formar, tenemos que determinar a qué tipo de sociedad vamos a dirigirnos. Ya, como les decía, nosotros entre las más comunes están las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, que son las SA y las SRL, que seguramente han visto tal vez en nombre ustedes, ¿no? En algunas empresas o en los mismos bancos, ¿no? Banco Unión SA es una sociedad anónima, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es ver si dos o más personas forman una empresa, entonces a qué tipo de sociedad nos vamos a dirigir, ¿ya? ¿Y cuál nos conviene? ¿No? ¿Por qué? Porque cada tipo de sociedad tiene sus propias características para poder ejercer. En lo que se refiere a la forma de aportar capital, en la forma de distribución del capital, en la misma forma de la creación también de la sociedad, ¿no? Hay empresas que son mucho más fáciles de poder constituir por el tema de los documentos.
Bueno, ahora, ¿cuál viene a ser entonces dentro de las generalidades de cada una de las empresas o del tipo de sociedad que vamos a ver? Precisamente el tiempo de vida, ¿ya? Nosotros, dentro de esta creación, formación de las sociedades, pues vamos a ver precisamente el nacimiento, el desarrollo y la finalización de cada una de estas sociedades o empresas. Nos dice referente al nacimiento, es donde se hace reunir a las personas para crear una empresa y le dan características legales, poniéndose de acuerdo en la unidad económica. Ponen el capital, ¿no? Entre paréntesis nos menciona el monto de dinero porque generalmente va a ser dinero, ¿no? Para la formación de una sociedad. Personas que van a constituir la sociedad con disposiciones legales, colocando el nombre, fecha de nacimiento, lo que la componen, ¿no? En cuanto a capital, además de los bienes tal vez que se den. Y todo eso va a estar demostrado, dice, en un balance de apertura. Que el balance de apertura viene a ser, ¿no? El acta de nacimiento prácticamente de la empresa o de la sociedad en este caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Va quedando claro la idea? ¿Los conceptos que estamos viendo? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, nosotros referente al nacimiento de la sociedad, pues como bien lo dice, nos vamos a regir en cuanto a características legales. Nosotros para poder constituir una sociedad o una empresa como tal, debemos de seguir una serie de requisitos. Por ejemplo, ya han de haber visto ustedes qué documentos requiero yo para poder trabajar, para poder funcionar como empresa. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien vio algún tipo de documento? Por ejemplo, el NIP, el número de identificación tributaria. ¿Quién me otorga ese certificado, esa inscripción? Impuestos. Im- Impuestos internos. Impuestos nacionales, ¿no es cierto? Impuestos nacionales nos otorga entonces el número de identificación tributaria. Pero nosotros para poder obtener ese número de identificación tributaria tenemos que llevar también ciertos requisitos, ¿no? Para que se nos pueda otorgar. Entre ellos, nosotros podemos dirigirnos a la página de impuestos, ¿ya? Y ver las resoluciones normativas de directorio y poder ver cuáles son los requisitos que se necesitan para poder obtener precisamente eh, el documento como tal. Entonces nosotros entramos aquí a la página de impuestos, revisamos dentro de la normativa, ¿ya? Y nos vamos al tema de resoluciones. Resoluciones normativas de directorio y nos podemos dirigir aquí al 2011, ¿ya? Que es donde están. Aquí les voy a mostrar. Aquí está. La resolución normativa de directorio 9 del 2011. Esta resolución nos otorga a nosotros los requisitos como tal para poder inscribirnos, ¿ya? Aquí nos explica cuál va a ser el documento de exhibición, los domicilios, a qué se refiere como empresa unipersonal, ¿no? Y posterior a ello ya nos da los requisitos por cada tipo de sociedad. Aquí, por ejemplo, vemos, dentro del régimen general dice, personas naturales o empresas unipersonales. Nos dan los requisitos. ¿Qué se necesita? Un documento de identidad vigente, facturas o aviso y el croquis. Personas jurídicas. Esta persona jurídica precisamente es lo que nosotros vamos a ver aquí en las sociedades, ¿ya? Eso es lo que nosotros
tenemos que analizar. Entonces, como personas jurídicas, ya van a estar todo lo que viene a ser, como dice ahí, miren, sociedades colectivas, no sé si se puede ver ahí, sociedad colectiva, sociedad anónima, de responsabilidad limitada, mixta, cooperativa, sociedad en comandita, accidentales, civiles, asociaciones de transporte, o sindicatos, otros. Entonces aquí, por ejemplo, impuestos no va a otorgar el NIT si nosotros presentamos nuestro testimonio de constitución, que es la personería jurídica, ¿no? O el acta, en todo caso, de nacimiento, si lo queremos ver así, que es precisamente lo que nos menciona aquí, ¿no? A nosotros al reunirnos, las personas que vamos a formar la sociedad, ya vamos a ir definiendo eso, ¿no? Y viendo precisamente qué tipo de actividad es la que vamos a desempeñar, cuál es el nombre que le vamos a dar, ¿no? Desde cuándo va a iniciar y cómo la vamos a conformar en cuanto a capital. La conformación del capital, ¿ya? Eh, para cada tipo de sociedad es distinto, ¿no? Si bien el aporte es dinero o bienes, ¿ya? Pero la formación de esto es muy distinto. Por ejemplo, para las sociedades anónimas se lo maneja como acciones de capital. O sea, un cierto monto de dinero corresponde a una cierta cantidad de acciones. Y para las sociedades de responsabilidad limitada vienen a ser cuotas de capital. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo nosotros ahí cuáles son las diferencias en cuanto a la formación del capital. El capital puede ser de forma mixta, es decir, en bienes muebles o inmuebles o en efectivo. Eso es lo que nos señala aquí, que pueden ser bienes y efectivo. Entonces yo como si quiero formar parte de los socios, ¿no? Parte de esta sociedad, puedo aportar efectivo si lo tengo, o si no tengo efectivo, pero tengo un bien inmueble que puede ser útil para la sociedad, entonces aporto el bien. O en todo caso, bienes, ¿no? No sé, activos fijos como un vehículo, computadoras, muebles y enseres, entre otros. Entonces, todo esto, en cuanto a bienes y efectivos que se aporten, todo va a estar reflejado en el balance de apertura, ¿no? Entonces, en cuanto al desarrollo, se da, dice, cuando presenta necesidades de capital, la cual puede hacer crecer hasta grandes. Aquí lo interesante es de que nosotros, al formar un capital, este capital lo tenemos que hacer crecer, ¿ya? Tenemos que llegar a obtener utilidades, tratar de cuidar el capital y no consumirlo. Les doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo una tienda en casa, ¿ya? Esta tienda yo le voy a invertir en cuanto no sé, de forma surtida, abarrotes, entre otras cosas. Se supone que yo eso debo de disponer para la venta, ¿no es cierto? Y de esta manera vender e ir comprando más y poder seguir invirtiendo y poder tener las ganancias ahí. Eso es lo que debería de hacer. Pero ¿qué sucedería si yo agarro ese capital de esa empresa que he puesto, de esa tienda de abarrotes? Me lo voy consumiendo yo. ¿Será que voy a tener crecimiento si yo mismo me lo voy consumiendo? ¿En qué sentido me lo voy consumiendo? Como es una tienda de abarrotes, necesito sacar un refresco para mi comida. Voy sacando una en la mañana, una en la tarde, una en la noche y no los repongo. Yo estoy consumiendo mi propia empresa, ¿no? Entonces yo mismo voy a hacer que disminuya mi capital, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que ir cuidando el capital sobre todo, lo que nosotros estamos colocando para poder formar esta empresa. El lugar donde funciona la empresa y buscar mejores situaciones, hacer un control contable, administrativo y otro. Eso es
un punto a favor que tiene que ver la empresa también, un lugar estratégico. De acuerdo a la actividad económica que yo vaya a desarrollar o emprender, tengo que zonificar, ¿no es cierto?, la ubicación más estratégica posible. Por ejemplo, si me voy a dedicar a la venta de computadoras, ¿cuál sería la zona más adecuada para que yo pueda ofertar mi producto? O si voy a dedicarme a tal vez a la venta de electrodomésticos en su mayoría. En la ramada. Pero ¿qué sucede en la ramada? Muchos de ellos son informales. En el Chiriguano, entonces sería, o en el comercio, ¿qué se le dice? De computadoras, el que está por la Brasil. La feria de la computación. Sí. Entonces esas serían algunas de forma estratégica, ¿no es cierto? Pero ahí también vamos a ver algunos factores como la competencia, ¿no? No sé si han visto los factores del FODA, las fortalezas, amenaza, ¿no es cierto? Que nosotros podemos tener. ¿Han Sí, visto? dicen, lo hemos visto. ¿Han Sí, sí, visto, no? sí. Entonces el FODA ahí nosotros tenemos que ir analizando de igual forma, ¿ya? Buscar un lugar estratégico para la comercialización de nuestro producto o el servicio que vamos a prestar. Otro punto entonces que nosotros vamos a ver dentro del desarrollo es el control contable. El control contable como tal ya lo hemos visto en contabilidad uno y en contabilidad 2, ¿no? Entonces son los registros contables. Dame un minuto, por favor. Muy bien. Entonces decíamos, el control contable nosotros ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Todas las transacciones que vayamos a realizar las tenemos que ir registrando, tener de forma organizada toda la documentación y de esta manera poder llevar un control exacto, ¿no?, y claro de toda la información de la empresa. Como ustedes saben, es importante precisamente la parte contable porque nos va a mostrar la situación en la que se encuentra la empresa. Te voy a hacer. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que cuidar es eso, ¿no? Bien, van a disculpar. Aquí nosotros entonces, en cuanto al registro contable, ya nosotros tenemos el conocimiento para poder ir registrando cada una de esas operaciones. No sé ustedes si ya han podido o han tenido la oportunidad de llevar registros contables en algún sistema contable, en lo que van de las materias. ¿Han podido ver alguno? El Iconta, creo, si no me equivoco. Ah, bien. Entonces ya saben manejar todo el sistema contable, ¿no?
dentro de esa empresa. Es importante que nosotros aprendamos eso por el hecho de que si nos toca el día de mañana salir a hacer una pasantía, nosotros vamos a observar ahí que todas las empresas manejan ya registros contables y nosotros tenemos que adecuarnos a eso, ¿no? Y es importante que lleguemos a conocer. Si bien en contabilidad uno, contabilidad 2, hemos visto registros contables de forma manual, ahora es importante que podamos hacerlo de manera digital con algún sistema. Muy bien. Aquí también nos señala que nosotros, eh, si tenemos la división de departamentos, eh, tenemos que saber también bien la distribución de las unidades que van a conformar la sociedad. Por ejemplo, eh, una sociedad ya establecida, una sociedad ya establecida va a tener división de unidades, ¿no? Una unidad administrativa, una unidad de producción, ¿no? Una unidad contable. Entonces, cada una va a tener una labor propia a desarrollar. Sin embargo, inicialmente, tal vez como empresa que estemos iniciando, eh, nos va a tomar un tiempito tal vez adecuar, ¿no es cierto? Porque tenemos que ver el crecimiento también que va a tener nuestra empresa, ¿ya? Y de esa manera nosotros vamos a ir ya dividiendo cada uno de los departamentos que vayan a formar, ¿no? En cuanto al desarrollo y el crecimiento que se vaya teniendo, va a haber también la incorporación de nuevos socios. Puede haber también creación de nuevas sucursales para poder captar más utilidades y todo ante la necesidad que pueda tener también nuestra sociedad, ¿no? Si bien nosotros tenemos un crecimiento, si estamos en el rubro del comercio, tal vez tengamos productos para poder exportar, ¿no? O necesitamos productos para importar y ponerlos a la venta dentro del mercado nacional. Entonces, son una serie de capital que nosotros, perdón, una serie de aspectos que vamos a ir viendo en el camino, en el desarrollo y formación que va a tener la sociedad, ¿ya? Y esto nos va a permitir a nosotros analizar cada punto y ver con los socios, con los que forman la sociedad, qué cambios necesito hacer, ¿no? ¿Qué actividades debo de añadir, de, no sé, de crear? Entonces ahí nosotros vamos a poder analizar, ver si es necesario captar nuevos socios, si es necesario invertir tal vez un poco más, ¿no? Entre otras cosas. Les voy a pedir, por favor, nos vayamos a un receso de 10 minutos y volvemos, ¿sí? Son las 8 menos 10, 8 en punto, estamos de vuelta, ¿sí? Sí, Está licenciado. bien. ¿Ya? Por favor, es que estoy con mi niñita solo y le voy a hacer voy a atenderla un ratito, por favor. ¿Algún tip, algún tipo de sociedad que vaya a ser competitivo? ¿Qué sucede? Que si nosotros no estamos o no elegimos un nombre adecuado o usamos un nombre que ya esté ocupado por otro ente, entonces podemos tener problemas también ahí, ¿no? Entonces es necesario poder definir primero el nombre de la sociedad que vamos a formar. Eso es importante, ¿ya? En cuanto a la finalización, ha de tener que acabarse por factores voluntarios, por la duración, factores involuntarios o casos de accidentes. Entre el desarrollo y la finalización se constituye el resultado de fin de gestión, utilidades o pérdidas, ¿no? Se observará las condiciones de acuerdo a la Constitución. Diremos que los socios determinan las condiciones. El socio es elemento
dice, o es el elemento para el desarrollo de su sociedad. En cuanto a la finalización, nos señala, nosotros dentro del nacimiento, dentro de eh, de establecer los documentos de la empresa, su testimonio de constitución, vamos a poner nosotros ahí la duración de la sociedad, que puede ser 5 años, 10 años, 20 años, como lo manda el Código de Comercio. La finalización como tal, nosotros vamos a darle un tiempo de vida a esta empresa. Sin embargo, esa vida puede acortarse o puede alargarse también, de acuerdo al desarrollo que se vaya teniendo, ¿no? Como bien lo dice, puede ser un factor involuntario o puede ser por la duración tal vez de los años. O casos fortuitos como algún tipo de accidente relacionado, no sé, tal vez a alguna pérdida que haya sufrido la sociedad y se decida dar por finalizada la gestión, ¿no? de la sociedad. Entonces pueden haber varios factores ahí. Entre ellos, por ejemplo, nos dice, tenemos la división de sociedad. Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, solo podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos de sociedad, que eso nos menciona, como le dije, el Código de Comercio. Sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas en comandita, ya sean por acciones o simples, y las sociedades en participación o conocidas como sociedades accidentales. ¿Ya? Esas son las sociedades que nosotros entonces vamos a ver o son las que están vigentes actualmente en territorio nacional. ¿Ya? Dentro de ellas, como bien todas son sociedades, no está lo que viene a ser la empresa unipersonal, ¿ya? Porque la empresa unipersonal es de una sola persona, ¿ya? Entonces no es una sociedad, por eso no está dentro de estas características, ¿ya? Dentro de la clasificación de las sociedades, por su naturaleza, nos va a señalar que se clasifican de personas, de capital y como personas y capital, ¿ya? Entonces así van a estar conformadas las sociedades por su naturaleza. ¿A qué se refiere las sociedades de personas? Que pueden ser por características de amistad, confianza, ¿no es cierto? De obtener un objetivo. La situación tal vez de carácter ilimitado, la constitución que puede eh, contraer deudas, préstamos y van a responder también al caso de una quiebra, ¿no? Entonces, esas son las características que vamos a ver nosotros dentro de las sociedades eh, por su naturaleza como personas, ¿ya? Nosotros queremos poner un emprendimiento, entonces tengo un amigo con el que me llevo bien, tenemos una amistad bastante duradera, ¿no? Propongo, o él me propone, que formemos una sociedad y la hacemos, ¿no? En cuanto a la sociedad de capital, los que conforman, dice el dinero o capital, empresas más grandes. En cuanto al capital, si bien las sociedades se forman tanto de personas y capital, nos hace referencia también a otras empresas, ¿ya? Porque sí, se puede formar una sociedad, ¿no? de otras sociedades. Es decir, yo tengo mi empresa, un amigo tiene una empresa y ambas empresas van a formar una nueva sociedad. Entonces creamos una nueva sociedad que va a responder a los fines que nosotros requerimos, ¿no? Nosotros como socios. Su responsabilidad, dice, puede ser limitado, responden hasta el monto de capital aportado y están conformados por directorios, ¿no? Esto para las SRL y las SA, es decir, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, ¿ya? Algo aquí dentro de las características que nos señala es el tema de la responsabilidad, que eso es algo claro que tenemos que tener. Todas y cada una de las sociedades ya tienen en particular
la responsabilidad en qué medida se va a dar, si es limitada o es ilimitada, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en cada una de ellas. Y el segundo punto que nos dice que van a responder hasta el monto del capital aportado. ¿A qué creen que se refiere con esto? Hasta el monto del capital aportado. ¿Alguien? Tal vez. Jóvenes, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Lisen, ¿qué dijo? Sí, Disculpe. Licen. ¿A qué creen que se refiere con el tema de responsabilidad limitada y en cuanto a la responsabilidad de responder hasta el monto del capital aportado? Licen, ¿Sí? a lo que tengo entendido, Licen, que la responsabilidad limitada es limitado de los socios que van a entrar a la empresa. ¿Ya? ¿Los demás qué dicen? Bien, para ir aclarando este punto. Para cada tipo de sociedad, los socios van a tener una responsabilidad, ¿ya? En este caso puede ser limitada o puede ser ilimitada. ¿A qué se va a referir eso? A que cada sociedad en particular va a señalar qué tipo de responsabilidad va a tener cada socio. Por ejemplo, en caso de que haya una quiebra, tengamos que pagar obligaciones al personal, obligaciones a cualquier ente gestor, por ejemplo, debamos aportes a Caja Nacional, debamos aportes a la AFPs, ¿no es cierto? Y no tenemos nosotros fondos para poder cubrir eso. Y con lo único que podemos cubrir es con el capital de cada socio, ¿ya? Ante esta situación, de acuerdo al tipo de sociedad, nosotros vamos a ver si es limitada o es ilimitada. En el caso de las sociedades SRL, su mismo nombre dice, es una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, el socio solamente va a responder hasta el monto del capital aportado. Es decir, que si yo como socio he aportado un capital de 100.000 bolivianos, ¿no? Vamos a poner así, 100.000 bolivianos. Si hay una deuda que se tenga que cubrir, que sea, pongamos, por unos 150.000, ¿no? Yo como socio solamente puedo responder por este monto de capital aportado, es decir, por 100.000. Si la deuda es de 150, entonces solamente yo puedo cubrir con 100, con el capital aportado. Eso es lo que nos señala acá. Para la SRL. Y para la SA es muy distinto, porque su característica me dice que es ilimitada, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un aporte de capital de 100.000 y la deuda es de 150, entonces van a entrar en riesgo bienes que yo tenga registrado a mi nombre para poder cubrir la totalidad de la deuda, ¿ya? Entonces son características particulares que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de formar una sociedad, ¿ya? No es nomás decir, ¿sabes qué, compañero? Necesito crear una sociedad o conformemos una sociedad, hagamos una SA. Perfecto. Si conozco bien las características de ese tipo de sociedad, entonces la conformo sin ningún problema. Pero si no conozco el tipo de sociedad, necesito
conocer para ver a qué me voy a atener en un futuro, ¿ya? Porque precisamente de eso trata, de que nosotros podamos responder ante esas obligaciones si llegasen a suceder, ¿ya? Entonces, esa es una de las características que vamos a ir viendo nosotros en cada una de las sociedades. ¿Queda claro estos puntos referente al capital? Sí, licenciado. Muy bien. En cuanto a la sociedad de capital y personas, prácticamente es la combinación de ambas, ¿no? Capital limitado y capital ilimitado, ¿ya? Algo que tenemos que tomar en cuenta también al momento de conformar las sociedades. Todo dice va a estar condicionado por el nacimiento, es decir, por los documentos que lo conforman. Mi testimonio de constitución, mi balance de apertura, ¿no? El, el NIT, que prácticamente el NIT va a ser el, el carnet de mi empresa, ¿no es cierto? En su desarrollo dice cómo va a registrarse los ingresos, salida de socios, capitalización y demás. Eso de igual forma, si yo manejo la contabilidad de esta sociedad, entonces voy a saber eh, y voy a conocer de qué manera tengo que hacer esos registros, ¿no? Ingreso y salida de nuevos socios, es decir, aportaciones que vayan a ser nuevos inversionistas y lo que se vayan a retirar de igual forma. Al finalizar, dice, aquello que se transforma y cómo distribuir y capitalizar las utilidades de los socios. Nosotros tenemos que tratar de que todo el capital aportado lo hagamos trabajar, ¿no? Como bien nos dice ahí, capitalizar, ganar, ¿cierto? Hacer que ese dinero trabaje, genere ingresos, ¿ya? Y bien, una de las primeras sociedades que vamos a ir viendo, esta la vamos a dejar para después, vámonos con las sociedades de responsabilidad limitada, ¿ya? Que son las que más énfasis le vamos a dar. Vamos a ubicar por acá. Aquí. Esa es la primera que vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ir en esa secuencia. Son responsabilidad limitada, sociedades anónimas, luego las sociedades accidentales y posterior a ello la sociedad colectiva, ¿ya? En ese orden vamos a ir. ¿Alguna consulta, duda que tengan antes de poder iniciar con la sociedad de responsabilidad limitada? No, Lisan, está bien. Muy bien. ¿Qué viene a ser entonces la sociedad de responsabilidad limitada? Son sociedades de personas y de capital formada por dos o más personas, ¿no? Que se van a unir colocando aportes de capital para poder aplicarlos a un fin determinado y poder beneficiarse, ¿no? Y soportar los resultados logrados. Entonces, aquí nosotros, el aporte que vayamos a hacer como socios, ¿ya? Van a tener un fin, es decir, lo vamos a invertir. Y nosotros a ello debemos de ver si el resultado que vamos a obtener va a ser beneficioso o no. Es decir, si vamos a tener resultados positivos o negativos. En el caso de tener resultados positivos, es decir, un buen rendimiento del capital invertido, entonces la empresa va a tender a seguir creciendo. Es decir, nos está yendo bastante bien. Vamos a obtener beneficios. Pero si la sociedad llegase a tener pérdidas, entonces esas pérdidas de igual forma las tenemos que soportar. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de hacernos cargo de esas pérdidas, ¿ya? Pero ¿qué va a llegar a suceder ahí?
si nosotros nos hacemos cargo de esas pérdidas, vamos a ir comiendo de a poco el capital que se ha invertido, ¿no? Y esa no es la idea, sino que hacer crecer más bien ese capital. Aquí bien el concepto nos dice, la sociedad de responsabilidad limitada va a estar a cargo de un directorio o consejo de administración. Se aplicarán, dice, de normas que van a regir la sociedad, de acuerdo al artículo 203 del Código de Comercio. Este tipo de sociedad, ¿no? El capital a pagarse en su integridad en el momento de la constitución se va a dar dentro de la escritura de la sociedad. Es decir, que nosotros al momento de conformar esta sociedad, el capital debe de pagarse en su totalidad. Es decir, si nosotros como socio, vamos a decir aquí, Juan y Carlos quieren unir sus aportes para poder emprender una sociedad SRL, ¿ya? Vamos a formar una SRL y vamos a señalar que esta SRL va a estar conformada por un capital de, voy a ponerlo acá, ¿sí? De 500.000 bolivianos. Ese es el capital con el que va eh, a nacer la sociedad. De esto vamos a decir que el 50% lo va a poner cada uno. Entonces cada uno debería de poner 250.000 bolivianos, ¿no? Y de esta forma tener el capital de los 500.000. ¿Qué me señala aquí? Que si esta sociedad que está formándose con 500.000 bolivianos, cada socio va a aportar un 50%, ¿no? Juan 50% y Carlos otro 50%, ¿no? O un 60-40, 30-70, como veamos necesario. Si son más socios, entonces la división del aporte de capital de igual forma se va a distribuir en medida al aporte que haga cada uno. Ahora, la sociedad va a estar conformada por este capital de 500.000. ¿Qué me señala aquí este parágrafo? Que el capital de esta sociedad, dice, debe pagarse en su integridad al momento de la constitución. Es decir, en el momento que yo la constituya la sociedad, debo de aportar el capital al cual estoy comprometido, ¿no? Entonces yo tengo que tener ese capital y pagarlo, darlo a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, estos 250.000 pueden ser de forma mixta, ¿no? Ya habíamos visto un poco, es decir, 50.000 van a ser con efectivo, ¿no? Y el otro va a ser con activos fijos, ¿no? Algún tal vez, supongamos que este socio tiene un edificio, un ambiente, un terreno, ¿qué va a estar con ese capital? Entonces aquí 200 más los 50.000 en efectivo tiene el aporte total este socio. Y este otro socio tiene de igual forma, supongamos que tiene 100.000 en efectivo, ¿no? Y el saldo de los 100.000 o tal vez un poco más, entre otros, está compuesto por otros activos fijos, vehículos, herramientas, no sé. Pero de igual forma tiene el capital, ¿ya? Sumado ambos tenemos, aquí nos faltó 150, de esta forma, ¿no? De esta forma ya tenemos el capital conformado de cada uno, entonces tenemos para pagarlo. Hemos cumplido entonces con esto, ¿no? Determinación y razón social. Este tipo de sociedad va a llevar, dice, una denominación o razón social, formulada con el nombre de uno o más socios, o la denominación o razón social eh, a la que nosotros vayamos a elegir, dice, se le va a agregar las palabras sociedad de responsabilidad limitada o sus abreviaturas, SRL o limitada.
La omisión de este registro se lo va a considerar, dice, como una sociedad colectiva. ¿Ya? Aquí nos da un pequeño ejemplo, nos dice que puede ser como Importadora Rodríguez SRL o Limitada. Entonces, nosotros aquí mismo vamos a poner como ejemplo. Este es el aporte que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Y aquí los señores se llaman Juan y Carlos. Vamos a dedicarnos al comercio, ¿no? Entonces vamos a buscar un nombre que sea apropiado por ambos, ya sea por un apellido o un nombre, ¿no? Y podemos decir, no sé, tal vez comercial. Puedo poner un apellido de los socios, ¿no? Comercial Rojas. Sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, ese es el nombre que yo le voy a dar. O sus abreviaturas. Comercial Rojas SRL. O en todo caso, Comercial Rojas Limitada. Entonces aquí esta sociedad me señala que puedo utilizar cualquiera de estas tres formas para el registro de la razón social, ¿ya? Al nombre que nosotros vayamos a utilizar, es decir, a este de aquí, Comercial Rojas, ¿ya? Le tengo que añadir lo que está ahí, ¿no? Ahora, me indica, si solamente yo le llamo Comercial Rojas, me señala que esto se va a denominar una sociedad colectiva y no así una sociedad anónima, una SRL, perdón, ¿no? Eso es lo que nos señala aquí. La omisión, ¿ya? Esa omisión de no añadir esto de acá es lo que va a ocasionar, ¿ya? De que se la considere una sociedad colectiva y no una SRL. ¿Queda claro cómo van a ir ustedes seleccionando la razón social? Sí, Luisa. Muy bien. En cuanto a la constitución, este tipo de sociedad dice se van a constituir mediante una escritura pública, de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio en su artículo 195 al 216. Ahí tenemos como referencia entonces los artículos del Código de Comercio. Estas sociedades deberán inscribir la escritura social, así como las operaciones de crédito que contraigan en el registro mercantil y publicar en un periódico de la capital del departamento en la que tengan su sede. El tenor de la escritura social y esta publicación dice que se la tendrá que realizar por lapso de 10 días para poder iniciar o comenzar las actividades comerciales. ¿Qué me señala entonces estos artículos del Código de Comercio? Que ya una vez yo tenga la constitución de la sociedad, ¿no? Esta escritura pública, tengo que tener el documento, puedo decir, escaneado y hacerlo circular en un periódico de circulación nacional. Entonces, tengo que publicarlo, dice, por el lapso de 10 días. La creación, conformación de esta nueva sociedad, ¿ya? Tengo que hacerlo público. Distribución de los resultados. Los aportes de capital como primera instancia debe de ser, dice, inmediatos. Y por consiguiente, al elaborar el balance de apertura, los socios no deben tener saldos deudores. Nos vuelve a recalcar que el pago del aporte de capital tiene que ser inmediato, ¿no? Al momento de conformarse la sociedad.
Por el hecho de tener ya el balance de apertura, no tiene que haber saldos deudores de los socios. Es decir, de lo que mostrábamos hace un momento, de esta conformación de capital no tiene que haber deuda. Es decir, cada socio tendría que haber ya pagado su 50% al momento de la conformación o la escritura pública, ¿no? Que se ha realizado. En cuanto a la distribución de utilidades, debe constituirse, dice, una reserva legal antes de la distribución de los resultados, conforme al artículo 169 del Código Comercio. Entre lo importante señala, en las SA y las SRL se debe constituir una reserva del 50% como mínimo de las utilidades efectivas y líquidas obtenidas hasta alcanzar la mitad del capital pagado. Nosotros como empresa, como sociedad, si llegamos a obtener resultados beneficiosos, antes de distribuir las ganancias que se han tenido entre los socios, nos señala que debemos de aperturar o constituir en todo caso una reserva legal. ¿Ya? ¿Esto para qué? Yo le señalaba, por ejemplo, con un pequeño ejemplo de una tienda, este capital que yo he puesto lo debo de cuidar. Tengo que hacer que crezca, no que disminuya, ¿no es cierto? Si nosotros vamos teniendo ganancias, utilidades a medida que vayamos desarrollándonos como empresa, entonces vamos a tener nosotros aquí una reserva. Vamos a ponerlo aquí, una reserva. Voy a poner como color azul. El primer año, no sé, tuve una utilidad de X cantidad y saqué una reserva del 50%, no sé, unos 30.000 bolivianos, ¿no? Entonces saqué una reserva legal. ¿Para qué me va a servir esta reserva? Para que al momento de que ocurra o haya una actividad, un siniestro o alguna actividad inesperada, la cual me tenga que generar gastos extraordinarios, yo tenga para poder cubrir eh, ese incidente que ocurra y no tocar mi capital. Es decir, supongamos que, no sé, algo sencillo, que hubo una demanda con un empleado, ¿no? Y este empleado llegó a hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y demás instancias, supongamos, ¿no? El caso, y salga el fallo a favor de él. Entonces, estos entes, el ministerio y demás, nos van a combinar a que nosotros tal vez tengamos que pagarle algún tipo de beneficio, ¿no? Tengamos que pagarle algún tipo de beneficio, entonces nosotros para no disminuir el capital que tenemos de la empresa, vamos a tener una pequeña reserva ahí y esta reserva nos va a servir como ese colchón, va a amortiguar ahí ese incidente que he tenido. O de igual forma, si he tenido pérdidas en esta gestión, esas pérdidas no van a restar directamente a mi capital, sino van a restar directamente a las reservas legal. Supongamos que tenga una pérdida de unos 25.000 bolivianos, ¿no? Entonces, estos 25.000 bolivianos ya no lo voy a sacar del capital, porque si lo saco de aquí, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Los 500.000 menos los 25.000 que hay de pérdida, mi capital va a ir disminuyendo y va a quedar en 475. Ah, pero al yo tener una reserva legal, entonces voy a restar la pérdida de la reserva y voy a tener un saldo todavía de 5.000 para poder cubrir alguna otra eventualidad que suceda. ¿Se comprende para qué me va a servir la reserva legal? Sí, Luisen. Una pregunta, Luisen. Diga. Está escribiendo en Excel? Sí, esto es Excel. Mm,
No, los No se ve, números, ¿no es dice. cierto? No se ve, se ve el texto. Eso no se veía, Lisa. Ah, ya, perdón. Hablen, por favor, si no se ve, y si estoy explicando tal vez algo con número y no se ve, avisen, ¿ya? Ya, Aquí, Lisa, gracias. aquí yo les decía, para que tengan un poquito mejor clara la idea, si yo como empresa tengo una eventualidad, una pérdida que vaya a sufrir, esta pérdida de acá de 25.000 bolivianos, estos 25.000, si yo no tuviese esta reserva legal, estos 25 van a afectar directamente a mi capital de la sociedad. Y si yo le resto esos 25, entonces mi capital va a ser 475. Va a disminuir. Lo que yo tengo que procurar es no tocar el capital, es decir, que no disminuya. Tiene que incrementar, ¿no? Entonces, esta pérdida, al yo tener una reserva legal, de aquí va a ser ese colchón que va a amortiguar esa pérdida, esa eventualidad que voy a tener. Y todavía voy a tener un saldo todavía para poder cubrir alguna otra cosa, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros al momento de obtener resultados beneficiosos para la empresa, podamos determinar una pérdida, ¿no? Y todos los socios van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a cuidar nuestro capital, ¿no? La inversión que estamos haciendo no se va a ver afectada, ¿ya? Ahora sí se ha entendido, ¿no? Mejor. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Muy Lisa, bien. Dice, una preguntita. Diga. Mm, sobre las reservas, como ahí indica, ¿no es cierto?, que es 30.000. Eso se dividiría por los socios, ¿no es cierto? Por Juan y Carlos. Entonces, sería 15.000 por socio. No, la reserva se va a determinar, dice, hasta un 50% de la utilidad que yo tenga. Supongamos que la empresa, ustedes ya conocen lo que es un estado de resultado, ¿no es cierto? El estado de resultado me muestra si yo tengo ganancias o tengo pérdidas. Lo vamos a la hacer última, ¿eh? lo vamos a hacer un poco más práctico. Voy a abrir aquí el sistema Contab para mostrar un estado de resultado. Y con eso lo vayamos a hacer un poco más práctico. Aquí. Esto ya lo conocen ustedes, ¿no es cierto? Un estado de resultado que va a estar conformado por todos los ingresos y los gastos que se hayan tenido dentro de la operación, ¿no es cierto? Dentro de la gestión. En este caso, por ejemplo, me dice, de todos los ingresos que he tenido y todos los gastos que he realizado, he tenido un resultado de gestión de 7.984 bolivianos. Es decir, que eh, tengo ganancia. Tengo esta ganancia de 7.900 bolivianos. A este resultado le tengo que aplicar una reserva legal. Es decir, este resultado lo tendría que distribuir entre los socios. Si pusieron 50 y 50, entonces la mitad para cada uno, ¿cierto? Pero la norma me indica que debo de poner o crear, en todo caso, una reserva legal de hasta el 50%. Si nosotros como socios estamos de acuerdo, entonces de estos 7.984, lo voy a trasladar aquí, 7.800, perdón, 984, ¿ya? Esa es la utilidad que yo he obtenido. Lo estoy trasladando aquí. Utilidad, así para que se vea más claro. Vamos a quitar un poquito estos números para que se pueda entender mejor. Me dice, antes de distribuir esta utilidad entre los dos socios, porque para ambos socios viene a ser, ¿no es cierto?, la ganancia, me señala la norma que debo de determinar una reserva legal. Y vamos a suponer que vamos a hacer una reserva del 50%. Entonces, la reserva que yo estoy determinando es de 3.992 bolivianos. Y el saldo, que vendría a ser el otro 50%,
Esto recién lo distribuyo entre los dos socios, que a cada uno le va a tocar ¿de a cuánto? De a 1996. Esto sería lo que tendría que distribuirle a cada uno de los socios. A Juan, 1996, a Carlos, 1996. ¿No es cierto? Ahora, yo les decía, ya determinamos una reserva legal, un colchoncito para poder amortiguar cualquier eventualidad que suceda. En la siguiente gestión agarro y tengo pérdida por 2.900 bolivianos. Si no tuviese yo la reserva legal, estos 2.900 va a afectar directamente, ¿qué cosa? El capital, ¿no? Mi capital va a disminuir de ser 500.000, ahora va a ser 497.000. Entonces, lo que no quiero es eso, sino que esta pérdida amortigüe con esta reserva, ¿no? Si amortigua con esta reserva, entonces no voy a afectar mi capital y voy a tener todavía un saldo de 1.092 bolivianos para una siguiente gestión o una siguiente eventualidad que ocurra. Ahora se entiende, se comprende mejor. Sí, Lizan, está bien. Muy bien. Recuerden eso entonces. Lo que nosotros tenemos que cuidar es el capital, ya que este capital no disminuya, sino que se mantenga y pueda crecer, ¿ya? Muy bien. Continuando entonces. Aquí nos vuelve a señalar, salvo lo señalado por las leyes especiales para recalcar la reserva, deberá obtenerse de las utilidades obtenidas antes de su distribución. Aquí nos señala, ¿no? Entonces, como vimos aquí en el ejemplo, antes de que nosotros distribuyamos estos 7.900, determinamos la reserva y el saldo recién lo distribuimos. Muy bien. El capital social dice. Este capital dice no podrá estar representado por títulos negociables, sino que se van a dividir por cuotas de 100 o múltiplos de 100. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que los aportes que yo voy a realizar como socio van a ser cuotas de capital, ¿ya? No van a ser documentos, dice, como bien lo señala aquí, títulos negociables. No van a existir títulos, sino cuotas. Entonces yo al momento de conformar la sociedad tengo que determinar eso. ¿Cuánto va a ser el valor de cada cuota? ¿Ya? Y el valor de la cuota dice que debe estar en función, dice, a cuota de 100 o múltiplos de 100. ¿Cuáles vendrían a ser múltiplos de 100? A ver, alguien que me diga. ¿Alguien? ¿Me escuchan? Jóvenes, jóvenes. ¿Cuáles vendrían a ser los múltiplos de 100? Serían los valores de 100, 200, 300, 400, 500, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué suba cada 100, Lizan? Sí, 100, 200, 300. exactamente.
Entonces nosotros tenemos que asignarle al momento de la constitución de la sociedad, debemos de definir cuánto va a ser el valor de cada cuota, ¿no? Y supongamos que aquí vamos a ir definiendo, ¿ya? El capital para esta sociedad tiene que ser de 500.000. Y nosotros vamos a decir que va a estar conformada por 1.500 cuotas o 2.000 cuotas. Vamos a ponerle a ver 2.000 cuotas, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos entonces. La conformación de las cuotas va a estar dada por un valor, dice, de 250. Eh, este no sería múltiplo de 10, de 100, ¿no? Vamos a quitarle, a ver, 2.500. Aquí, ahora sí. Ahora sí, para que quede mucho más claro. Los 500.000 que nosotros vamos a necesitar como capital van a estar conformadas por ¿cuánto? Por 2.000 cuotas, ¿ya? 2.000 cuotas que van a tener un valor cada una de 200 bolivianos, ¿ya? Entonces, si cada uno necesita 250.000 bolivianos, ¿cuántas cuotas van a tener cada socio? Cada socio tendría que tener 1.250 unidades, perdón, cuotas por el valor de 200 bolivianos cada una, vendrían a ser los 250.000. No sé si se entiende. Por favor, me avisan, me confirman si han logrado comprender cómo está conformado el capital. ¿Puede repetirlo, licenciado? Claro que sí, les decía. La norma nos señala que las sociedades de responsabilidad limitada van a estar conformadas su capital en cuotas, ¿ya? Estas cuotas no tienen que ser, dice, negociables, ¿ya? Entonces no va a existir un documento que diga cuánto vale cada cuota, así como por ejemplo un cheque o una acción. No va a haber, ¿ya? Simplemente estamos definiendo cuánto es el capital que requiere la empresa y ese capital en cuántas cuotas va a estar dividida. En este caso vamos a decir que esta sociedad requiere 2.500 cuotas, ¿ya? Y cada cuota tiene un valor de 200 bolivianos. Entonces yo como socio necesito aportar el 50%, es decir, 250.000. ¿Qué quiere decir? Que yo requeriría 1.250 cuotas y este otro señor necesitaría otras 1.250 cuotas, ¿no es cierto? El valor de cada Sí, sí. cuota es de 200 bolivianos. Entonces, si multiplicamos los 200 por 1.200 cuotas, serían los 250 para cada uno y conformaríamos la totalidad del capital. Ya, licen, ya lo entendí. ¿Se entendió, no? Entonces, por ejemplo, es como si yo le dijera, eh, necesito que aporten, eh, ¿cómo podemos ir? A ver, vamos a decir 100 bolivianos, ¿ya? 100 bolivianos es una cuota que tienen que dar ustedes, ¿ya? Sin embargo, esos 100 bolivianos van a estar conformados, podemos suponer así, por múltiplos de 10, es decir, 10 bolivianos, 10 bolivianos, 10 bolivianos y así. Entonces voy a tener ahí, por ejemplo, si el valor es de 10 bolivianos y yo estoy poniendo 100,
tendría pagadas, o pongamos el caso de que estoy comprando una rifa que cada boleto sale 10 bolivianos, ¿no es cierto? Si compro 100 bolivianos, tendría 10 boletos, ¿no es cierto? Tendría los 10 boletos y esos 10 boletos harían los 100 bolivianos. Sin embargo, cada boleto vale 10 bolivianos. Aquí va a ser algo parecido, pero la diferencia es que no van a existir esos boletos. Simplemente vamos a decir que son imaginarios. El valor de las cuotas es algo que vamos a definirlo en documento, pero va a ser imaginario por el hecho de que no va a haber algo que me dé la veracidad de ese valor, ¿no es cierto? Porque simplemente yo voy a aportar el capital y ese capital dentro de la norma, dentro de lo escrito en la constitución de la sociedad, va a definir que lo que yo he puesto, los 250.000, significan 1.200 cuotas, que cada cuota vale 200 bolivianos, ¿no? De esa forma. Entonces va a ser algo parecido ahí, a que yo tenga que comprar rifas, cada rifa vale 10 bolivianos. Mientras más compre, más cuotas voy a tener. No sé si así me logran entender mucho mejor. Se puede captar la idea. No, Lisa. A ver, aquí, Dicen una pregunta, diga, ¿y esas cuotas se dan cada mes o todo en uno tiene que darse? todo para el caso de esta sociedad es todo al inicio. Por eso aquí hacíamos énfasis a lo que nos señala la norma, donde nos dice, aquí en la Constitución, donde era, no, donde habíamos visto aquí, en la distribución. Los aportes de capital como primera instancia deben de ser inmediatos. Al momento de constituir la sociedad, ya tengo que poner yo el capital. ¿Y cuál vendría a ser el capital? Pues estamos suponiendo que aquí la sociedad necesita 500.000 bolivianos y cada socio tiene que poner 250.000, ¿no? 250.000. Ahora, yo les decía, aquí lo estamos haciendo con dos socios, ¿ya? Con dos socios. Estos 500.000 corresponden a 2.500 cuotas, ¿ya? Si nosotros vamos a requerir la participación de más socios, entonces aquí el aporte de capital de cada uno va a ser mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a adquirir la misma cantidad de cuotas. Licenciado, pero si hay solo una persona, no hay dos socios. No, que si hay una sola persona ya no es sociedad. Por eso aquí estamos estudiando Ya, netamente sociedad. Si es una sola persona, ya, entonces sería una empresa unipersonal. ya. A ver, aquí para que se pueda comprender tal vez un poco mejor. Hay un valor de 100 bolivianos en una rifa. Vamos a ponerlo así. Algo sencillo para que se pueda tal vez entender. Una rifa por un valor de 100 bolivianos. Estos 100 bolivianos van a estar conformadas por una cantidad de 10 rifas. Así. Eh, La rifa vale 10 bolivianos. Esto vamos a decir que es el valor y este es el total. ¿Ya? Ahora tal vez así podamos entenderlo mejor. Yo necesito recaudar estos 100 bolivianos. ¿Ya? Para recaudar esos 100 bolivianos hay a la venta 10 tickets. ¿Ya? Esos 10 tickets. Y el señor Juan y el señor Carlos, ¿ya? Cada uno va a comprar 5 tickets y 5 tickets. ¿Ya? Entonces el valor que ellos están comprando va a ser de 50 y de 50. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo todas las cuotas pagadas, ¿no?
y tengo el total de aporte de capital que he hecho. No sé si con esto se puede comprender tal vez mejor así. Sí, Listen, te Sí, comprende. Licen, se entiende. ¿Ya? Entonces esa va a ser una de las formas para que podamos ir entendiendo. Si en el caso hubiese un tercer socio, vamos a llamarlo Roberto, que al inicio tiene que estar obviamente, ¿no? Este supongamos va a comprar dos y este va a comprar solo tres. Entonces ya aquí el aporte va a cambiar, pero sin embargo va a ser la totalidad en igual forma, sino que ya va a estar dada de esa manera, ¿no? Cada socio va a aportar de acuerdo a su capacidad la cuota que le corresponda, ¿ya? Si este socio tiene que comprar cinco cuotas, entonces las tiene que comprar las cinco y tiene que pagar el total. Este socio tiene que comprar tres cuotas, entonces las paga las tres cuotas, ¿no? Compra las dos cuotas, paga las dos cuotas, ¿no? De esa manera entonces vamos a entender esto, ¿ya? Aquí estamos suponiendo que el valor total es de 100 y esos 100 están conformados por 10 rifas, ¿ya? Y estas 10 rifas se están distribuyendo de esa manera. Lo mismo acá. El valor del capital de la sociedad es de 500.000. Esos 500.000 corresponden a 2.500 cuotas, ¿no? Y en este caso, cada uno de los socios, al ser dos socios y cada uno va a aportar del 50 y 50, entonces la estamos distribuyendo estas 2.000 cuotas entre los dos, ¿ya? Multiplicando por el valor de cada cuota, tenemos el aporte en capital. Y listo. Con eso entonces tendríamos conformado el capital, ¿ya? Y como bien lo dice aquí, no va a estar representada por títulos negociables, ¿ya? Eso tenemos que tener en claro. Ya no va a haber un documento que me diga usted tiene esta cantidad de títulos, los puede vender. No, no va a haber. La cuota o capital de los socios no podrán cederse, dice, a personas extrañas de la sociedad, sino con el porcentaje favorable a la suma, dice, o de la suma de los socios que representan el 80%. ¿Qué nos dice aquí? Al no ser títulos negociables, es decir, documentos que yo pueda vender, no puedo dárselas, no puedo ceder, no puedo dárselas a una persona extraña a la sociedad. Aquí la sociedad la están conformando tres socios. No puedo agarrar y decir yo, Juan, como tengo 5 cuotas, me voy a quedar con dos y las otras tres se las doy a una persona X, ¿no? Vamos a llamarla Claudia, ¿no? No puede existir esta figura. Esta persona no pertenece a la sociedad. Entonces, no puedo hacer eso. Queda descartado eso. Si yo quiero ceder parte de mis cuotas, la tengo que hacer a los mismos socios, ¿ya? Y estos socios tendrían que estar de acuerdo en comprarme esas cuotas, ¿no? Que yo voy a ceder. Entonces aquí dirá, yo me voy a quedar solamente con dos y las otras tres se las voy a pasar aquí. 3 y 2, 5. Entonces, este socio ahora va a ser el socio mayoritario, podemos decirlo así, que va a tener el 50% de participación y el otro ya va a quedar solamente con 20, ¿no? De esta manera entonces puedo ceder yo las cuotas a uno de la misma sociedad, no a una tercera persona. ¿Se entiende? ¿Se comprende eso? ¿Se comprendió, jóvenes? Sí, Licen, se entiende. Licen, una pregunta. ¿Y qué Diga. pasa si un socio eh, quiere vender sus acciones, ¿verdad? Pero ninguno de los demás socios de la empresa no quieren comprar y quiere poner a otra persona ahí? Ahí ya tendríamos que aplicar lo que veníamos eh, señalando acá.
que si la empresa va o tiende a crecer, está en crecimiento, podemos incorporar nuevos socios, ¿ya? Entonces, la incorporación de los nuevos socios va a dar lugar a que si yo ya no quiero tener esta cantidad de capital aportado o quiero retirarme, entonces se la voy a ceder al nuevo socio que vaya a ingresar. Pero para ello tendríamos que hacer una modificación de nuestra escritura. Ya todo eso lo tenemos que hacer a través de documentos legales y hacer conocer también a todas las instancias correspondientes, a impuestos nacionales, al CEPREC, ¿no? A nuestro registro de matrícula de comercio. Entonces, aquí, si va a incorporarse una nueva socia, un nuevo socio, ¿ya? Este nuevo socio X, ella va a comprar las dos últimas cuotas que tenía este señor Juan, ¿no? Entonces, él va a ser el nuevo acreedor de las cuotas y este ya va a quedar en cero y cero. Y este ya se retira de la sociedad. Entonces, de esa forma lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Sí, Licen. Muy bien. Por hoy entonces lo vamos a dejar aquí. Son hasta las 9 las clases, ¿cierto? La siguiente ya vamos a entrar con algunos conceptos más y ya vamos a entrar a la parte práctica, ¿ya? La práctica prácticamente ver cuánto es la conformación. Aquí, por ejemplo, ustedes ya tienen ejemplos, lo van a ir viendo en el texto que les he pasado, ¿ya? De qué manera están conformándose una sociedad. Y lo que nosotros tenemos que hacer aquí es hacer nuestro balance de apertura y posterior a ello ya nos va a dar ejemplos acerca de la distribución del capital y nosotros ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, por hoy sería hasta aquí. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan antes de cerrar la sesión? No, Licen. No, Licen. Ya, muy bien. Esta es la lista que me han pasado hace un momento. Vamos a ir